Entonces, para entender esto, hermano, nos quedamos la semana pasada con Ezequiel, ¿cierto? Capítulo 28. Porque dentro de este estudio de los ángeles es muy oportuno, hermano, mencionar a este archienemigo de Dios y de nuestras almas que se llama el diablo o Satanás. Entonces vámonos a Ezequiel capítulo número 28, hermanos. ¿Qué les parece? Y si no les parece, vamos a ir igual. Así que no se preocupe. Ezequiel 28, hermano, vamos a dar lectura, versículo 12. Dice así. Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Vamos a ir comentándolo de inmediato. La semana pasada creo que nos quedamos con esto. Algunos que niegan la existencia de este ser, hay varias sectas que niegan la existencia de Satanás, creo que una de las más peligrosas porque se confunde con iglesia evangélica, es la secta de los cristadelfianos, ¿ya? Que está presente aquí en Chile. Los cristadelfianos, entre otras falsas doctrinas, ellos niegan que Satanás sea un personaje, una persona que se revela en la Biblia. Ellos dicen que siempre tiene relación con adversarios. Cuando habla de Satanás, tiene que haber sido un adversario que se refería a tal cosa, ¿ya? Porque la palabra Satanás significa adversario. Y lo decíamos la semana pasada, cuando Cristo fue tentado en el desierto, que eso lo relata ahí literalmente Mateo, entre otros pasajes, ¿cierto? Dice que el Espíritu llevó al Señor al desierto para ser tentado por Satanás. Entonces, ¿qué dicen ellos? Satanás es un tipo de concupiscencia, es decir, quien tentaba a nuestro Señor Jesucristo era su concupiscencia. Imagínense, pero él venció la concupiscencia. Pero no deja de ser una herejía esa doctrina, hermano, ¿ya? Entonces todos los pasajes donde aparece el diablo, Satanás o el enemigo, el maligno, no se refiere a una persona, a un personaje, sino que a un concepto del malo, de lo adverso. Pero no creemos que esa es la doctrina bíblica. Y uno de los argumentos que usan ellos es precisamente acá, en Ezequiel 28, donde dice, oh, hijo de hombre, levanta endechas, oraciones, lamentos sobre el rey de Tiro. Ellos dicen, literalmente, se está refiriendo a un rey. Y si nosotros cortamos el pasaje ahí, podríamos decir lo mismo. Se está refiriendo a un hombre de carne y hueso, ¿cierto? A un rey. Pero si seguimos leyendo con cuidado, vamos a descubrir una cosa muy importante. Dice, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Note el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, copacio, jaspe, crisólito, berilo, etc. No se puede estar refiriendo a un hombre mortal. ¿A qué se referirá con esta revelación que el Señor le da al profeta Ezequiel en la persona humana del rey de Tiro, pero proyectando a otro personaje? En la Biblia aparecen más de un caso, ¿ya? La semana pasada mencionaba, por ejemplo, el caso de Antíoco Epífanes. Acuérdense de Antíoco Epífanes. Cuando uno lee cuidadosamente el libro de Daniel, descubre, por ejemplo, ahí implícitamente, no literalmente, pero implícitamente, a Alejandro Magno, ¿ya? El líder, ¿cierto?, de el tercer imperio gentil. Hagamos un resumen: babilonio, medo-persa, griego. Ahí aparece Alejandro Magno. Y cuando muere Alejandro Magno, se divide su imperio en 4 partes y quedaron 4 generales. Y uno de ellos era Antíoco IV o Antíoco Epífanes. Entonces nosotros vemos en esa profecía implícitamente un tal Alejandro el Magno o Magno lisillanamente, ¿cierto? Vemos a Antíoco Epífanes, pero proyectamos sin ninguna duda, y eso gracias al libro de Apocalipsis, al hombre de pecado, a la bestia que va a venir, que va a ser un líder y que es el anticristo. Por lo tanto, no queda la profecía allí, solamente en Daniel capítulo 7. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque de la misma forma, aquí el Señor, hablando de un rey de carne y hueso, proyecta algo más que eso. ¿Y por qué creemos eso? Por lo que dice acá, tú eras el sello de la perfección. Eso no puede ser un ser humano. Segundo,
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y mire toda la hermosura que revela acá. Tendríamos que estudiar cada una de las características de estas piedras preciosas, estos minerales: cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onis, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y dice también: y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es más, en el versículo 14 dice, lea usted: tú, querubín grande y protector. Así le hemos llamado al estudio de esta noche. Satanás era un querubín protector. Nunca nadie el Señor llamó a un rey querubín. No puede ser un rey meramente. Este es el pasaje que revela los más importantes. Ezequiel 28, vamos a leer Isaías 14, revela la creación de Satanás. Pero recuerden que no era Satanás en un inicio. Era un querubín, como dice acá, perfecto, hermoso. Y hay algo muy interesante que quiero comentar, como lo dice Ezequiel 28. Al final dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Algunos comentan, y yo me inclino por eso, que este querubín llamado Lucero, así lo llama también el profeta Isaías, que lo vamos a leer, este querubín, que terminó siendo Satanás, en algún momento estuvo a cargo de la alabanza de los instrumentos celestiales. No podemos ir más allá, nuestra mente no da para entender esa gloria celestial. El apóstol Pablo, cuando fue transportado al tercer cielo, llega a decir: oí cosas inefables que no le es dado al hombre entender. Es otra esfera, ¿cierto? Pero creyendo esto literalmente, entendemos que Satanás se relacionaba con la música. Pues la música es una creación de Dios, no es un invento del hombre. El hombre descubrió la música. El hombre escucha un trinar de un pájaro, o el sonido de un río, o el viento que se cuela a través del follaje de un árbol, y genera ruido, genera tonalidades, genera música. Y el hombre fue descubriendo después una caña ahuecada, le puso hoyitos y hizo una flauta. Acuérdense que la generación de Caín eran expertos en música, en arte. Entonces, ¿qué quiero señalar? Satanás se mueve muy bien en ese aspecto. Acuérdense que la palabra música, y quiero hacer ese paréntesis aprovechando la instancia, la palabra música deriva del término musa. Musa significa espíritu. La música eminentemente es espiritual. Que nosotros los hombres la hemos pervertido y la hemos usado para nuestros propios placeres y nuestros propios pecados, por supuesto. Pero la música fue creada para Dios. Y Satanás se movía entre los tamboriles y la flauta, porque todo fue creado para él, para el Señor. Entonces, con justa razón nosotros vemos que el caballo de Troya, esto muy en paréntesis al tema, porque quiero aprovechar de comentarlo, el caballo de Troya que se ha metido en las iglesias es la música. Con la música viene la falsa doctrina. Me van a decir dogmático, a lo mejor el que vea el video, no sé, o que escuche, está loco, no importa. Usted vea una iglesia que permite la nueva alabanza, cual caballo de Troya, inmediatamente al corto plazo viene la falsa doctrina. Porque la música hipnotiza, hermanos, ¿ya? Mueve los sentidos, predispone el espíritu o a alabar al Señor o a profanar el nombre de Dios. Entonces, Satanás es astuto en cautivar los sentidos, y cuanto más en torno a la música. Cierre ese paréntesis, ¿cierto? Versículo 14 dice, Ezequiel 28, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Este no es Tiro, este es un ser preexistente, es un querubín, es un ángel. Pero sigue diciendo, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí detengámonos un poquito. Una gran pregunta, hermano, ¿desde cuándo se halló maldad
en este querubín grande, protector y hermoso. Yo me acuerdo en la década del 90, en esta nueva alabanza, me acuerdo que había una canción muy famosa en los círculos evangélicos de la nueva alabanza, específicamente de Marcos Witt, que era "Cuán bello es el Señor". ¿Se acuerda de esa canción? Y la cantábamos y uno se emocionaba porque tiene una letra y una música también. Pero después, con el tiempo, uno empieza a meditar a qué Señor se refiere. Dice: la hermosura de mi Señor nunca, no sé, ya no me acuerdo la letra, pero exalta la hermosura del Señor. ¿Sabe que Cristo Jesús en su primera venida nunca fue exaltado por su hermosura? El único que se exalta por su hermosura no es el Señor, es Satanás. El ministerio de Cristo no tenía atractivo. La muerte y el padecimiento de Cristo, dice la Escritura, Isaías 53, 700 años antes de Cristo, le veremos, y dice, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, como raíz de tierra seca, ¿se acuerda? Varón de dolores, no tenía atractivo. Entonces, después nos llamaba la atención, ¿a quién le estamos cantando? La hermosura de mi Señor. Bueno, el único que es exaltado por la hermosura, y que fue la hermosura que lo llevó a su propia ruina, fue Satanás. Por eso que el Señor nos anticipa esto, hermanos. Los tiempos finales serán tiempos cuyos hombres serán amadores de sí mismos. ¿Ya? Creo que uno de los pecados más grandes que deriva en más pecado es el amor propio. Ayer hablábamos un poco de eso. El hombre victimizándose es el hombre que se ama a sí mismo. El que nadie puede comprenderlo como él es, ¿no es cierto? Un hombre que se ama a sí mismo, se victimiza. Entonces, aquí nosotros vemos este ser que era perfecto en todos sus caminos, pero hubo un momento en que se halló maldad. Ahí entramos en un tema filosófico que no lo vamos a resolver. ¿Cómo es posible que el mal haya entrado allá en el cielo? Porque allá comenzó la historia del pecado. Cuando uno dice, ¿dónde empezó el pecado? No empezó en la tierra, no empezó en el jardín del Edén, empezó en el cielo, con este querubín rebelde. Y dice, versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Nuevamente, querubín protector. Fue sacado del cielo. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí está lo que estamos comentando. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra. Bueno, el diablo fue arrojado. Y no fue arrojado solo, sino que fue arrojado con sus secuaces rebeldes también. Leamos lo que dice Isaías, capítulo 14. Vámonos a Isaías, por favor, capítulo número 14. Profeta Isaías, capítulo número 14, por favor. Dice así la palabra del Señor. Vamos a tomarlo del versículo 11, Isaías, capítulo 14, versículo 11. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Mire la coincidencia con Ezequiel. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, los que te vean te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón
que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Bueno, en el mismo contexto de un hombre natural, de carne y hueso, aparece ahora este ser que dice que cayó del cielo. ¿Quién es este ser que cayó del cielo? Llamado aquí en este texto, versículo 12, Lucero, hijo de la mañana. Bueno, es Satanás. Así como lo dice Ezequiel 28, lo corrobora también Isaías, mucho más atrás, ¿no es cierto? Estamos hablando de Isaías 14. Este ser que era un querubín protector y fue arrojado del cielo. Una vez que entendemos eso, mis hermanos, y no cuestionamos la Escritura, porque ahí vamos a entrar en problemas. Empezamos a decir, no puede ser que Satanás haya pecado en el cielo. Porque en el cielo no hay orín, ¿cierto?, que corrompa, no hay ladrones que minen ni hurten, no hay polillas que carcoman, ¿cierto? Es imposible. Pero eso es lo que dice la Biblia. Satanás era un querubín y se rebeló. Y ahora ya no es un querubín. Ahora es un ser de maldad que se disfraza como ángel de luz. Entonces comienza esta historia larga de Satanás, y lo vemos, por ejemplo, algunos lo ven inclusive en el versículo 2 de Génesis 1. ¿Ya? Génesis 1, 1. Y Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué principio? En el principio de todo. ¿Ya? Pero el versículo 2 dice, Génesis 1, 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo me inclino por la interpretación que dicen que ese versículo 2 está hablando de un caos. La tierra estaba en caos, en un desorden. Ahora, Dios no crea nada en desorden. Dios no es Dios de desorden, sino que es Dios de orden. Donde Él llega, Él ordena. Pero donde Satanás llega, lo desordena. Por eso es que cuando el Señor vino a nuestra vida, ¿qué comenzó a hacer con nosotros? A ordenarnos. Cual más, cual menos, nuestra vida era un desorden. Y hasta el día de hoy, Él nos está ordenando, ¿cierto? Nos está dando un formato de acuerdo a su santa voluntad. Está trabajando con nosotros. Por lo tanto, ese versículo 2 de Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía. Acuérdense que una vez lo estudiamos, dice en el hebreo, en el arameo, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Esa es la interpretación más ajustada al original. Se cree que ahí está la caída de Satanás. Por lo tanto, Satanás viene a la creación y desarticula la creación. Puede ser, no vamos a debatir en eso, pero Satanás fue expulsado del cielo. Pero yo concluyo con esto, hermano, es algo muy personal. Dios tiene un plan soberano desde la eternidad. Satanás tenía que estar allí. Lo decíamos ayer en parte en el programa, ¿no es cierto? Los que escucharon el programa. Satanás era el elemento que tenía que estar en el huerto del Edén. Porque él iba a atentar, el tentador por excelencia, iba a atentar al hombre, en este caso a Eva, y también a su marido Adán. Y eso fue lo que ocurrió. Y después el Señor, todos conocemos la historia, le da una sentencia a este Satanás, cuya simiente de la mujer, que en esa descendencia de años vendría el Mesías, vendría nuestro Señor Jesucristo, que aplastaría, y así fue lo que ocurrió, la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente, cuando Cristo murió en la cruz. Entonces la historia de Satanás es una historia que se ha ido desarrollando, pero ya tiene su final determinado. Esto no es incierto, ¿me entienden? Entonces Satanás, un querubín protector, las arpas, los tamboriles, las flautas, el lucero, hijo de la mañana, un ángel esplendoroso. Se halló maldad,
Su perfección, su hermosura lo llevó a la ruina. Por eso hay que tener mucho cuidado de enamorarse de uno mismo, como Narciso. Usted sabe la historia de Narciso, ¿cierto? Narciso en la mitología griega dice que le llovían las mujeres, ¿ya? Y resulta que este Narciso no hacía caso del amor de las mujeres, pero se decía era importante. Entonces él, había una mujer muy enamorada, voy a resumir, no le interesaba y él contemplaba su rostro y se amaba a sí mismo, por lo tanto fue condenado a estar perpetuamente, eternamente mirándose en un río su rostro. Se enamoró de sí mismo. Esa fue la ruina de Narciso. Por eso cuando hablamos de estos crisis, o ¿cómo se llama? Tienen complejos narcisistas algunos, se aman a sí mismos. Nadie llega a la estatura de ellos. Satanás tenía ese sello. Lo llevó a su propia ruina. Es grave esa cuestión, hermano, y que el Señor nos ayude, si esto es más común de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, Satanás fue arrojado, sus secuaces con él, los demonios, los que aparecen en la Biblia, y están esperando la sentencia que ya está estipulada, está decretada, está ordenada, falta que se cumplan los tiempos. ¿Qué es lo que quiero acá que recorramos respecto a este ser, a este enemigo, a este adversario? Mire lo que dice el libro de Job. Vamos al libro de Job, por favor, capítulo número 1. Aquí aparecen los hijos de Dios, que como les decía en el Antiguo Testamento se les llamaba los ángeles. Job capítulo 1 versículo 6 dice Jehová, vamos a leerlo de antes, dice el versículo 6, ¿sí? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Eran los ángeles. Pero también venía este ángel caído, este querubín, ya convertido en Satanás, en el adversario. Eso es lo que significa la palabra Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esa es la actividad de Satanás. Satanás anda rodeando la tierra, anda recorriendo la tierra. Y que dicho muy de paso, es muy importante también mencionar esto, porque en el ambiente evangélico, no digo que Satanás sea víctima, pero se le echa toda la culpa a Satanás para justificar nuestros propios pecados. Entonces en el círculo evangélico el hermanito dice, no, Satanás esta semana, pero no, hizo lo que quiso conmigo, ¿ya? Y culpan a Satanás. Y yo me acuerdo de ese pasaje de Santiago que dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Porque algunos culpan a Dios. Dios me presentó esta tentación, no me guardó de esta tentación. No, dice, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hagámonos responsables, hagámonos cargo de nuestro pecado. David decía, contra ti solo he pecado. Nunca culpó a un tercero. Pero suele ocurrir en el ambiente evangélico que se culpa a Satanás. No, Satanás anda rodeando la tierra, a lo mejor anda en el otro lado, no sé, en Europa, ponga usted. Y usted pecó y culpa a Satanás. ¿Qué quiero señalar con esto? Que la dinámica de Satanás no es omnipresente, ¿ya? Pero el pecado que mora en nosotros está todos los días con nosotros. Por eso que yo insisto que el peor enemigo ni siquiera es el mundo, es uno mismo. Porque vivimos, por eso con justa razón Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese es nuestro clamor también, ¿cierto? Pero eso no quita que Satanás sea un archienemigo, que no quiere jugar con nosotros, no quiere divertirse, quiere destruirnos. Pero no lo puede hacer, ¿sabe por qué? Porque estamos en la mano del Señor. Y ese es un tremendo privilegio que tenemos. Por eso que ahora decimos, el Señor te reprenda, Satanás. Nosotros no tenemos ningún poder contra Él, pero Él no puede tocarnos, lo vamos a leer. Entonces, aquí se desarrolla la historia dramática, pero que terminó en una tremenda bendición, de un personaje bíblico llamado Job, en donde Satanás es el que actúa frente a lo que Dios permite, porque no puede hacer nada Satanás sin el consentimiento, sin la autorización del Dios soberano.
Entonces empieza a mortificar a Job, a quitarle todo lo que le quitó. Ustedes saben la historia. Quedó en la nada, pero el propósito más allá de lo temporal y de lo terrenal era más importante que lo que tenía Job en un inicio. Así que vemos a Satanás ahí, entre las esferas celestiales, presentándose ante Dios, y lo vamos a ver. ¿Sabe lo que hace Satanás ahora mismo? Es un fiscal. ¿Qué es lo que hace el fiscal en términos jurisprudenciales? Bueno, por lo menos los buenos fiscales, no lo que está pasando aquí en este país, que ya, dicho muy de paso, la justicia parece circo ya. ¿Ya? No me hagan hablar, por favor. Los fiscales están para acusar. Satanás es un acusador y se presenta ante Dios. Mira el hermanito tanto, mira lo que dijo, mira lo que no hizo, mira lo que hizo, etc. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el Señor. Cita a nuestro hermano. Romanos 8. Dios es el que justifica. Así que el acusador no tiene arte ni parte contra nosotros. Pero su actividad es acusar a los hermanos. Lo vamos a leer. Muy bien. Entonces, Satanás, el adversario, se mueve en la tierra, rodea la tierra, y está en eso que leíamos la semana pasada, entre las potestades y las huestes espirituales de maldad. Por ejemplo, en Lucas capítulo número 10, si usted lo lee, Lucas capítulo número 10, la verdad que hay muchos pasajes, hermano. Si nos dedicamos exclusivamente a estudiar esta doctrina de Satanás, podríamos estar no sé cuánto, pero creo que lo más contundente he procurado buscarlo, ¿no es cierto?, para compartirlo. Capítulo número 10, versículo 18. Claro, está ahí justo ahora. Solamente el versículo 18, mire. A ver, leamos del versículo 17 para entender un poquito el contexto. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios, ahí está la pluralidad de los demonios, se nos sujetan en tu nombre. Mire cómo responde el Señor y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esto es muy importante para los exorcistas de hoy día, ¿no es cierto?, que se jactan de supuestos poderes que tienen para andar sacando demonios. Por eso que el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué más dice? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Entonces les declararé, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso muy de paso, para que no nos encandile esa idea de guerras espirituales, de exorcismo y cosas por el estilo. El Señor es todopoderoso y estamos en Él. Y no hay demonio que pueda prevalecer contra nosotros porque estamos en Cristo. Eso es lo que debemos nosotros entender ahora en este contexto de iglesia. Pero quiero quedarme con el versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabían ustedes que históricamente siempre Satanás ha sido ilustrado, ¿cierto?, con el rayo? Y uno, cuando se mete en este tema, empieza a descubrir elementos que se usan precisamente en ocultismo. Por ejemplo, me acuerdo de... Está roncando Satanás, ¿ya? Está enojado. ¿Se acuerda de la guardia, o no, de la facción más apegada a Hitler, ¿cierto?, que eran los SS, los agentes SS? No sé si usted se ha fijado cómo era la S que usaban en su solapa. No era una S convencional, era un rayo, eran dos rayos. Y ese rayo usted lo va a ver en infinitas caricaturas, grupos musicales. Los Kiss, ¿a quién le gustaban los Kiss? ¿Se acuerdan los Kiss? Kiss con dos S no convencionales, sino que con dos rayos. Slayer, por ejemplo. El mismo Harry Potter, que usted ve una película de Harry Potter de brujería y magia y dragón, ¿cierto? ¿Y qué tenía en la frente el muñeco?
tenía un rayo. Por lo tanto, vemos que nosotros no nos damos cuenta, pero el símbolo de Satanás se proyecta en muchas producciones, en muchas cosas. Claro, todo ese tipo de cosas. Entonces, es muy interesante lo que dice el Señor Jesucristo. Yo vi a Satanás caer del cielo. De allá cayó Satanás. De allá se produjo esa caída desde el cielo. Con todos sus demonios, por supuesto, es lo que estábamos leyendo. Ahora, no olvidemos, hermanos, que Satanás, en el final del tiempo, y es parte de lo que estábamos estudiando en nuestro programa, en nuestra conversación de enfoque, ¿qué es lo que cautiva a tanta gente para seguir un evangelio diferente? ¿Qué cautiva a la gente? La otra vez nos acordábamos, ¿cierto? En estas sectas no hay personas, por decir así, del vulgo con poco intelecto. Hay personas muy intelectuales, abogados, médicos, etcétera, que son cautivados de una manera brutal. Es un espíritu de engaño. Nunca olvidemos que Satanás, en el último tiempo, cuando ya nosotros seamos arrebatados, y será muy pronto, ¿no es cierto, hermano? Satanás va a tener libertad absoluta para engañar y seducir. Incluso el advenimiento del anticristo es por obra de Satanás, como lo dice segunda a los Tesalonicenses 2:9. Ahora, la otra vez, no sé si usted la ha visto, está en Netflix, una secta que existió por aquí por el año 2012, la secta de Antares de la Luz. ¿Se acuerda de Antares de la Luz? Puros cabritos le decimos nosotros, jovencitos, de buena familia, educadito, como se dice, caballerito. Y fueron seducidos por este hombre que se hacía pasar por Dios. ¿Ya? Bueno, la respuesta ¿dónde está? En este espíritu de engaño. Satanás tiene una actividad, hermano, real, no es ficción, no es mitología. Ahora, la Biblia le llama de varias formas, ustedes saben, le llama diablo, por ejemplo. Diablo significa calumniador, el que calumnia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, y el Espíritu llevó al Señor al desierto para ser tentado por el diablo, dice. Ahí aparece la palabra diablo, ¿cierto? Entonces, este diablo, que es un concepto de calumnia, ahí está el texto, recorre la escritura, ¿cierto? Pero también se le llama el tentador, porque es el que anda tentando. Y ahí está precisamente las tentaciones de Satanás. Lo puede leer usted en el capítulo 4, versículo 3 de Mateo. Se le llama maligno. En primera de Juan capítulo 5, verso 18 al 19, dice que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Ya? Nosotros estamos en un mundo caído, hermanos. ¿Ya? No es un tema de color político, no es un tema de los gobernantes, el gobernante de turno, es un tema que va superior, ¿cierto? Superior a los hombres. Es el espíritu de Satanás. Él tiene el poder temporal. Yo quiero que veamos, hermano, para terminar hoy día, estos dos pasajes, que está en primera de Juan capítulo número 19. El tiempo pasa como suspiro, hermano, no sé qué pasa con los relojes acá. Algo está pasando, las pilas son muy buenas, parece. Dice, primera de Juan capítulo 5, versículo 18 en adelante. Mire, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y subraya esa frase, y el maligno no le toca. Qué tremendo privilegio, hermano. ¿Usted cree en los maleficios? ¿Qué cree usted? ¿Existen los brujos? Sí, existen los brujos, existen los maleficios. Yo me acuerdo, dicen que cuando uno, en la medida que van aumentando los años, empieza a contar más historias. Me está pasando. Me acuerdo, en la casa de mi mamá encontramos un pedazo de género cosido, bordado entero, con cordón rojo, con un hilo rojo. Y con mi mamá lo abrimos. Y adentro traía una cruz con un hilo rojo ahí formada. Y traía unos pelos, no sé, una cuestión muy rara. Era maleficio esa cuestión, po. Estaba hablando de cuántos años atrás, yo era chico. Entonces, a ver qué pasó. Vamos a hablar después.
Los maleficios existen, pero ¿qué quiero yo resaltar aquí? Los creyentes tenemos un tremendo privilegio, hermano. Nosotros estamos inmunes a todo maleficio, a toda superstición. Si usted ve una escalera ahí, pase por debajo con toda libertad. ¿No es que dicen que trae mala suerte? Algunos tienen miedo, hermanos, de pasar. Algunos dicen por si acaso. Se les cruza un gato negro, se les quiebra el espejo, se les derrama la sal y cosas. Nosotros estamos libres de todo eso. Satanás no le toca. Estamos en un mundo gobernado por Satanás, pero estamos en el Hijo, en Cristo. Miren lo que dice el versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Aquí lo está diciendo Juan. Sabemos que somos, no que seremos, que somos de Dios. Eso es muy importante, tener certeza, tener seguridad. Somos del Señor. Que nadie ponga en duda esa condición que tenemos por pura gracia. ¿Sí? ¿Y qué dice el versículo 19? Y el mundo entero, no parte, el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, por supuesto, porque se hace como una división del mapa, ¿cierto? Ustedes saben lo que siempre repito, es que es una caricatura que han hecho, ¿cierto? De ahí que Satanás vive en el Kremlin, ¿cierto? Allá en Moscú, y Dios vive en Washington. No, ni lo uno ni lo otro. Aquí dice, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿por qué nosotros no entendemos esa lección? La iglesia no entiende esa lección. El poder temporal, y con esto voy a terminar para que lo correlacionemos, Mateo 4, por favor, el poder temporal está en manos de Satanás. Cuando digo el poder temporal, los gobernantes, por ejemplo, los poderes que sostienen un Estado. El poder económico, el poder político, podríamos decir el poder religioso, está bajo Satanás. Y esto no va a cambiar hasta que, ¿qué creen, hermano? Hasta que la iglesia tome su lugar. No, ese es un mensaje que no va por ahí, ¿cierto? Hasta que venga el avivamiento que estamos esperando, tampoco. Hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Eso es lo que dice la Escritura literalmente. Mire lo que dice Mateo capítulo 4 y terminamos, hermanos, por favor. Dice acá en el versículo número 7. Versículo número 8. Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo, ahí está el concepto, el calumniador, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Note cómo responde el Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles, a propósito de, y le servían. Note que el Señor no le corrige algo que el Señor mismo ha permitido, que temporalmente el reino, ¿cierto? El poder temporal esté en manos de Satanás. Satanás tiene todo el control, todo el dominio. Nosotros vivimos en una esfera satánica, pero nosotros somos de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no es solamente el rebaño, cuyo pastor es Cristo, no es solamente la familia de la fe, no es solamente columna y baluarte de la verdad, sino que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Satanás no tiene ninguna prevalencia, ¿no es cierto?, en contra de nosotros. Gloria a Dios por eso, hermanos.